Hola, hola, queridas amigas, queridos amigos, un abrazo muy, muy grande. Les habla Edgardo Fogel y estamos iniciando un nuevo Conversando en Positivo aquí en MSA Canal desde Chile. Como siempre, mis mejores deseos, que estén muy, muy bien en estos tiempos tan increíbles que estamos viviendo, tan intensos, muy fuertes. Muchas personas también viviendo la incertidumbre y muchas personas también abriendo los ojos y dándose cuenta que la vida tiene una trascendencia mucho más profunda que lo que aparentemente vivimos y sentimos. Y eso mismo es la idea de este programa que hoy iniciamos. Nos vamos a ir hoy día cerca de Barcelona, España, con un gran amigo, Sergio Marina, que ustedes ya lo ven en pantalla. Él es doctor en ciencia de la educación y filosofía, es terapeuta transpersonal, cuenta con una gran, gran experiencia en formación en terapias energéticas y técnicas de respiración para facilitar estados de conciencia, estados de expansión de conciencia. Es diplomado también en osteopatía estructural y quiropraxia y tiene, bueno, su propio centro de salud integrativo llamado Delfis para los que viven en España. Lo pueden contactar. Además, conferencista internacional, profesor, escritor también de varios libros ya, Vivir sin sufrimiento, del miedo a la libertad, Educar conscientemente, Fluyes, y bueno, un gran apasionado, que es lo que vamos a conversar hoy día también, de los estudios comparados de las distintas tradiciones espirituales. Hoy vamos a conectar con el estoicismo, una gran filosofía antigua donde Sergio tiene muchísima información. Hablaremos algo de esta filosofía y cómo se relaciona también a filósofos como Séneca, Epícteto, el emperador Marco Aurelio y otros. Así que Sergio, muy feliz, muy bienvenido a Conversando en Positivo y que estemos aquí unidos a la distancia nuevamente. Querido Edgardo, amigo, pues siempre es un placer charlar con la gente que quieres y aunque estés en la distancia, pues los corazones siempre están ahí unidos, ¿no? Da igual el tiempo y siempre es un placer volver a casa y estar contigo y con toda la comunidad que tan amablemente, pues eso, comparte todo el gran contenido que expandes y que tanto bien hace y que tanto bien hace, sin lugar a dudas. Gracias de corazón. Muchas gracias a ti. Y bueno, el estoicismo, una filosofía de vida, ¿no? Una filosofía helenística que se fundó en Grecia y se fue desarrollando también en Roma. Fundada en Atenas el año 301 a.C. por Zenón de Sitio, se dice. Su nombre, estoicismo, deviene de Stoa, que es el pórtico pintado de la agora donde Zenón impartía sus lecciones. De ahí parte el nombre. Cuentan un poco cómo surge, cómo emerge esta gran filosofía que he visto que en estos tiempos está como cada vez sonando más, ¿no? Así es, Edgardo. Te diría, y lo percibo así internamente, que es una de las grandes filosofías de vida. Es una filosofía de vida muy práctica. Te diría que es la más práctica de las filosofías que conozco y, y porque incluye en su esencia elementos de lo que es la tradición occidental, helenística, de la tradición griega, pero incluye muchísimos elementos de la tradición oriental, muchísimos. Entonces hay una simbiosis entre Occidente y Oriente en el estoicismo que ha sido recogido por las grandes aportaciones que han hecho desde la psicología más tradicional, la cognitivo-conductual de Albert Ellis, por ejemplo, el existencialismo de Viktor Franklin, ¿verdad? Y, por supuesto, de la psicología transpersonal, es decir, ellos captaron, recogieron esas grandes enseñanzas que, como tú has citado muy bien, sobre todo y principalmente a día de hoy bebemos de las fuentes que tú has nombrado, del gran Séneca, en orden así más cronológico, luego Epicteto y Ah, finalmente el gran Marco Aurelio. Y son ellos tres los que a través de sus obras, a través de lo que nos han regalado, los que pues, nos han dejado pues, una filosofía de vida que, como dices tú, está muy en auge cada vez más y se está extendiendo a todos los niveles. De hecho, el otro día me compartían que ya en empresas, incluso en el sector incluso educativo,
empiezan a impartirse pues, los grandes principios de esa, diría, actitud de vida, más que filosofía, actitud de Claro. vida, que es el estoicismo, ¿no? Con lo cual Sí. creo que está al alcance de todo el mundo. No distingue, en que para mí es muy interesante, es una filosofía que se adapta a todos los perfiles socioeconómicos. De hecho, si observamos los tres grandes, Séneca era un gran erudito, intelectual, con mucho poder económico también. Tenemos, por ejemplo, a Epicteto, ¿no? Fue un esclavo de un amigo del emperador Nerón, y finalmente Marco Aurelio, ¿no? Que se vio metido casi pues como un cargo, ¿no? El cual, pues bueno, con su posición estoica, pues era, en fin, de cierta complejidad, ¿no? Con lo cual, por sus enseñanzas y por un poco el legado que incluso Zenón de Citio, su fundador, era un joven chipriota adinerado, comercial, que tuvo un naufragio y perdió absolutamente todo y se vio en la más absoluta miseria. Y de ahí pues, pues recogiendo las enseñanzas de Heráclito, recogiendo todo el trabajo de Sócrates, Platón, Aristóteles, del cinismo, del epicurismo, al final le hizo un compendio, yo creo que maravilloso, que ahora seguramente profundizando vamos a ver cómo apuntan muy claro al trabajo cotidiano, ¿no? Y al trabajo interior Mm. con uno mismo. Y eso para mí es capital, no perderte las ideas y ir directamente al trabajo práctico, ¿no? Eso sería un Y tal como tú poquito... dices, con los tres, lo curioso es que, por ejemplo, Zenón, tal como tú dices, sufrió un naufragio. Séneca, de su vida como esclavo, fundó una escuela después para enseñar a ser libre. Y Marco Aurelio también respondió con gracia y virtud a las tradiciones de las personas que más apreciaba. Es decir, los tres tuvieron tremendas adversidades, y que a través justamente del estoicismo ellos demostraron cómo uno va desarrollándose a través de esto, ¿no? Es así, es así. De hecho, fíjate, estudiando bien las obras de los tres, las similitudes son muy grandes. En esencia, hablan los tres de lo mismo. Los Mm. matices que se observan en ellos es en la vida personal que ellos han transitado y en el temperamento. Fíjate, en el temperamento. Cuando lees a Epicteto en su manual de vida, por ejemplo, observas pues, pues esa dureza quizás o ese enfriamiento en el temperamento personal a raíz de, pues, de lo que vivió, ¿no? Impedimentos físicos, porque él padecía de graves impedimentos físicos que le limitaba incluso para poder caminar, fue esclavo durante muchos años siendo niño. Séneca, un joven adinerado con mucha riqueza intelectual, abogado de Nerón y tutor de Nerón, que fue luego el que le condenó de alguna manera, le obligó pues eso, a suicidarse. Y Suicidarse, luego, claro. y luego Marco Aurelio, ¿no? Marco Aurelio pues es el emperador bueno, ¿verdad? Crecido, educado en las virtudes estoicas, que se vio evidentemente pues con una realidad de guerras, en este caso también habían crisis de peste, en fin, vivió una serie de elementos externos que le hizo pues desarrollar las grandes virtudes que en el estoicismo, como tú bien apuntabas, están ahí, que son pues la fortaleza interior, de hecho es una de las virtudes, de las cuatro grandes virtudes que en el estoicismo se plantea, esa gran resiliencia que tienen los estoicos y que defienden tanto, ¿verdad? Y sobre todo, acompañado a esa fortaleza interior, y apunto a Epicteto, pero todos hablaban de lo mismo, centrarse principalmente en nuestro día a día, y creo que esto es capital en el estoicismo, centrarnos únicamente en aquello que depende de nosotros mismos. Claro. Es decir, el estoicismo pone muy el acento en el trabajo interior, en el autoexamen, en la autarquía, en la autovigilancia, muy relacionado con el budismo, en ese autocontrol constante y permanente, la autoobservación. ¿Para qué? Para ir de alguna manera cultivando pues, esa fortaleza interior que se basa en tres pilares grandes. El estoicismo, cuando lo observas con naturaleza, desde una mirada mucho más periférica, hay tres pilares muy grandes. Por un lado, el estoicismo busca
sin lugar a dudas, ese concepto de eudaimonía, como hablaban los griegos, que es la felicidad interior. Para llegar a la felicidad interior necesitamos cultivar la virtud, que es arete, y finalmente en ese triángulo, en esa tríada, aparece pues también ese concepto de ataraxia, de paz interior, de paz mental, de Mm. quietud, ¿no? Y esa simbiosis entre la paz interior, entre la felicidad interior y, por supuesto, pues la virtud, ahí es donde tenemos que estar muy atentos para observarnos y darnos cuenta si andamos de alguna manera conectados con esos estados o qué es lo que pasa para perdernos de ese lugar que es nuestro lugar de origen y es el lugar en el que debemos todos aspirar, ¿no? Y creo que es muy hermoso, ¿no? Muy hermoso y muy práctico además. Sí, de todas maneras, quizás para las personas que están viendo y escuchando, el estoicismo va mucho más allá de lo que uno de repente sabe de estoico, es que uno cree que el estoico solamente es el que sabe recibir todo, ¿no? Es como así medio un poquito masoquista quizás. Eh, Quizás habría que explicar bien que, como tú lo estás planteando, que va mucho más allá, va con esas características, ¿no? Sí, el estoicismo no, o sea, no habla en ningún momento. De hecho, por ejemplo, Epicteto, Séneca también habla en sus tratados que el autoflagelarse, el autoculpabilizarse, todo eso es veneno. Es decir, no se invita a las personas a que llevemos y carguemos y sostengamos pues nuestras, en este caso, elementos que nos dañan o elementos que vienen de fuera y los asumamos como Claro. propios. O sea, el estoicismo apunta a una mirada muy interna, muy cuidadosa con nosotros mismos. De hecho, fíjate que Marco Aurelio, si algo tiene, habla constantemente del amor al prójimo, ¿no? Del amor, de la compasión. De hecho, del cristianismo se recoge ahí todo el trabajo de Marco Aurelio, cuando, en fin, se decide que de alguna manera todo lo que son las religiones y todas son las escuelas helénicas se tienen que cerrar y Justiniano obliga a poner al cristianismo como religión de Estado, aniquilan cualquier rastro de todas las enseñanzas, por ejemplo, que Marco Aurelio nos regaló, ¿no? Es decir, todo aquello empieza a ser relegado y el estoicismo empieza a decaer precisamente por eso, ¿no? Pero ahí, si uno observa la cultura cristiana, por ejemplo, hay mucho material estoico, ¿no? Mucho material que tiene que Sí. ver con esa virtud interior, que tiene que ver con la autoobservación, como decía, la ira, por ejemplo. Séneca, hay un libro muy bonito de Séneca que es el Tratado sobre la ira, y él analiza muy bien, ¿no?, lo que es esa emoción dañina que tiene que ver con uno mismo, que cuando somos capaces de alguna manera, entrar en ella, observarla, percibir que eso está en nosotros y que no está en algo que está proyectándonos hacia afuera, sino que tengamos que asumir con dignidad toda esa carga emocional, empezamos a observar que podemos de alguna manera vivir en un estado diferente, ¿no? Entonces el Claro. estoicismo apunta hacia eso, ¿no? A recuperar nuestra soberanía personal, a recuperar nuestro espacio interior y de alguna manera desechar, ¿no?, desechar todo lo que tiene que ver de fuera. De hecho, se dice que en el estoicismo es un camino. Lo que realmente, y los tres grandes mostraban, es la intención. Y ahí conecta con la virtud, ¿no? Es decir, fíjate en la intención de lo que estás haciendo, observa desde dónde nace lo que estás verbalizando, lo que estás pensando, y olvídate del efecto, ¿no? Porque para ellos la virtud estaba ahí, en la intención, ¿no?, de lo que uno hace, y evidentemente pues sabemos que a veces pues podemos ser honestos. De hecho es un valor muy estoico, una virtud muy estoica, la honestidad dentro de la virtud de la justicia, la honestidad, y esa honestidad con nosotros mismos muchas veces, pues evidentemente no puede gustar a los demás. Pero los estoicos decían, tú céntrate en la intención de lo que estás haciendo y olvídate absolutamente de los efectos que esa buena intención, que esa buena actitud está generando en el exterior, ¿no? Con lo Sí. cual tiene que ver más con esa vía que no tanto con algo que lleve impuesto una carga, una imposición, una culpabilidad, ¿no? El estoicismo no para nada tiene que ver con eso. Correcto.
Y de lo que tú planteas, Sergio, lo que, bueno, ellos postulan que la única forma de lograr la felicidad, el florecimiento, que es la euda, eudaimonía, ¿no? Así se llama, ¿no? Eudaimonía, Eh, así es. y un punto, y después la serenidad interior, la ataraxia. Qué importante ese concepto de la ataraxia a través de la práctica de la virtud y la aplicación de la razón también para practicar las emociones negativas. Ellos, digamos, la pasión eran las emociones negativas y eso es lo que más se trabajaba, ¿no? Para lograr esa serenidad interior, que en el fondo ahí donde está el sentirse como sólido, ¿no? Internamente. ¿Cómo, Sí, cómo, así cómo ir es. aplicando eso en la vida? Lograr esa serenidad interior, esa ataraxia. Sí, ¿Cómo hay que ir pues trabajando eso? esa ataraxia es un camino, Edgardo. De hecho, Epicteto se pasa toda la vida haciendo ese trabajo de autoobservación. Es un trabajo de autovigilancia. Es un trabajo de darse cuenta. Y de hecho, el estoicismo apunta a ese darse cuenta, a ese estado meditativo. Eso lo adaptamos a los tiempos de ahora, incluso a las enseñanzas budistas, que tiene que ver con el darse cuenta. Es decir, ¿cómo podemos ganar espacio interior? A través de tomar conciencia. Es decir, todo lo que nace de nuestro interior lo tenemos que observar. No existe el bueno y el malo. Una emoción de ira, evidentemente sabemos que tiene una densidad, pero no debemos avergonzarnos de que en un momento podamos sentir ira, rabia, miedo, angustia. Es decir, observar eso. Cuando observamos eso y no nos resistimos a sentirlo, ahí estamos conquistando espacio interior. El tema Claro, está que muchas veces, por la personalidad que tenemos, porque el ego siempre está presente y es natural además, cuando sentimos ciertas emociones, tampoco nadie nos ha enseñado y nos ha educado en la infancia a tener una óptima gestión emocional. Para conseguir esa ataraxia, esa paz interior, se requiere de mucha autoobservación, de mucha autocompasión y de mucha autobenevolencia con nosotros mismos. Yo siento ese momento de rabia, tengo que observarla, puedo respirar esa rabia, la puedo sentir en mi cuerpo porque cada emoción, como ya sabéis y sabes muy bien, tiene una frecuencia vibracional muy concreta y el cuerpo y en los órganos internos resuenan con esa frecuencia vibracional de la emoción. Por eso cada emoción de alguna manera se enquista en una parte de nuestro cuerpo muy localizada. Yo que soy muy amante de la medicina, la nueva medicina germánica del doctor Hammer, él fue un maestro, más de 40.000 TACs, tomografías, teniendo sí, muy claro que el cerebro estaba muy marcado, ¿no? En una parte donde la emoción se enquistaba, donde el proceso... Bien, pues sabemos que eso, es ahí, eso está ahí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Mucha autoobservación, observar la emoción, respirarla, darle el espacio que se merece y, como decían los estoicos, evidentemente no dejarte arrastrar por esa emoción. Es decir, Séneca claro, cuando habla de la ira te dice, siéntela, obsérvala, pero no te dejes atrapar por ella, porque entonces ahí empieza el comportamiento más impulsivo, reactivo, que tan habitualmente estamos sometidos, tan autómata que nos pasa. Por eso, Edgardo, hay un elemento que para mí también tiene mucho valor en el estoicismo, es el uso de la razón. Es decir, los estoicos usan la razón y eso está muy bien también. Es decir, evidentemente podemos hablar de intuición, de discernimiento, que también hablan los estoicos, sobre todo de discernimiento, que es una facultad del alma, una facultad superior del ser humano, evidentemente. En los procesos mentales inferiores tenemos la razón y la razón hay momentos que la tenemos que necesitar. Evidentemente no podemos estar todo el día racionalizando las cosas, pero los estoicos dicen, cuidado, la razón es importante. ¿Para qué? Para que tú puedas observar lo que estás viendo, para que tú puedas sentir lo que estás sintiendo. Con lo cual, cuando yo siento lo que siento, yo puedo poner ahí la atención y puedo poner también la razón para aprender a gestionar ese momento. Con lo cual, como decían los estoicos, tenemos que estar en armonía con la naturaleza, con las leyes de la naturaleza, tenemos que estar con armonía con la vida. De hecho, es que recoge también los postulados del gran Heráclito, de ese fluir. Lees cualquier tratado de estoico y te habla perfectamente de lo que es el arte de fluir con la vida, el arte de adaptarte sí, al cambio, a la impermanencia. O sea, son conceptos puramente budistas,
helénicos de gran alcance. Es decir, adáptate, acepta, ¿no? Es decir, el principio de aceptación de los estoicos, al final es que es majestuoso. Y ese trabajo constante de aceptar, de observar, nos va ayudando poco a poco, como dicen los budistas, a crear espacio interior, es decir, a que el testigo se vaya cada vez ensanchando más y cuando llega el estímulo, que es ahí donde está la virtud para crear ataraxia, cuando llega el estímulo, somos capaces de sostener ese estímulo, de procesarlo con calma, de observarlo con nitidez y damos una respuesta mucho más adecuada, en coherencia y en consistencia con lo que realmente necesitamos expresar. De hecho, fíjate que todos los grandes sabios, maestros de sabiduría, si algo han tenido y algo nos han regalado, es la virtud de la paciencia, ¿verdad? La ciencia de la paz, la ciencia del sostener, la ciencia del equilibrio, ¿no? De mantenerte quieto, sereno, digerir lo que llega, transitarlo sin ningún tipo en fin, ni de negación, de sustitución que tanto hacemos, de incluso se nos habla también en ciertas corrientes así, New Age, de no, cuando sientas miedo rápidamente pon un pensamiento para sentir alegría. En fin, si llega el miedo, transita el miedo, observa dónde te lleva el miedo y ahí está la virtud. Iría un Sí, poquito hacia sí, ese camino, Edgardo. maravilloso. Bueno, relacionado con eso, ellos hablaban de la templanza y de la imperturbabilidad, Habilidad, ¿no? así es. Imperturbabilidad, eso. Ser me cuesta esa palabra, Imperturbable, imperturbable, eso. así es. ¿Cómo lograr Así es. eso, para ahí llegar a esa serenidad interior? Eso tiene que ver también con el tema de la mente, ¿no? De ir deteniendo esos flujos mentales que están constantemente ahí hablando, 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 para llegar a ese orden interno, ¿no? Sí, evidentemente, Edgardo, esto es un trabajo de mucha constancia y perseverancia y de mucho compromiso. De hecho, hay una actitud estoica que es la disciplina. Es decir, los Mm, estoicos defendían claramente la disciplina, porque evidentemente se dieron cuenta que para alcanzar esa serenidad mental, para alcanzar ese estado de felicidad, de eudaimonía y evidentemente pues de ataraxia y de virtud, pues requiere fortaleza interior, es decir, una cierta disciplina que requiere compromiso, perseverancia y mucha confianza en el proceso. Para llegar a esos estados, evidentemente, tenemos que trabajar con la mente. Es decir, mm, no hay secretos. Y los estoicos eran grandes meditadores, eran grandes contempladores de la vida, es decir, contempladores en el sentido interior, ¿verdad? Y yo creo que es que lo sabemos todos, que cuando guardamos silencio, cuando nos comprometemos pues, en nuestro trabajo diario de mantener mínimamente una higiene mental sana, guardar los espacios de silencio diarios a lo largo del día, como decían los estoicos, pasar autoexamen, que no sea solo un momento aislado cuando uno medita por la mañana, sino que mantener la autovigilancia a lo largo del día y ver el flujo, esos 60.000, 70.000 pensamientos que la ciencia nos dice que se sí, manifiestan cada día, que son 99, pues 97% inconscientes, que no sabemos prácticamente ni lo que pensamos, que son repetitivos, negativos. Bien, para depurar todo ese material, Siddhartha Gautama, y nada tiene que ver ahora con el estoicismo, lo apuntó muy claro. O sea, observa tu mente y limpia tu mente de impurezas a través del silencio y la meditación, ¿no? Evidentemente que hay más cosas, claro que sí, pero yo apuntaría hacia ese silencio del que los estoicos, por ejemplo, Epicteto, siempre ofrecía pues el hecho de que guardáramos silencio, ¿no? El invitar a las mm, personas a que en la medida de que no puedas aportar una virtud interna, guarda silencio, ¿no? Y evidentemente, pues eso depende de nosotros, y eso sí es una virtud estoica. ¿Qué depende de nosotros? Pues cuidar mucho lo que ingerimos a nivel de estímulo externo, que eso se almacena en nuestra psique, qué es lo que, ¿no? Cómo te alimentas con tus sentidos, es decir, pues si vives desconectado de los medios de comunicación, en fin, de las cosas que todos ya sabemos, ¿no? Que de alguna manera
nos dan más miedo, nos generan inseguridad, incertidumbre, ¿no? Nos generan un estado de tensión interior. Bien, todo eso hay que despojarse paulatinamente para que el ruido mental de alguna manera vaya desvaneciéndose, ¿no? Vaya drenándose. Y como decía Buda, el mayor drenador del inconsciente, no hay otro, es la meditación. Es decir, si quieres drenar el inconsciente, todo apunta siempre a ese trabajo meditativo, que insisto, lo podemos hacer en silencio y como algo puntual, o lo podemos mantener como apuntaban los estoicos a lo largo del día para realmente llevar a cabo ese autoexamen, esa autovigilancia, esa autoobservación. Y de ahí vamos calmando a la loca de la casa, como decía Santa Teresa, para que poco a poco pues vayamos entrando más en el otro espacio de la mente, ¿no? En la mente más superior, que evidentemente nos aporta más discernimiento, más intuición, más ecuanimidad, otra virtud estoica que nos hace vivir más en línea con lo que realmente somos. Iría un poquito Sí, por ahí. sí. Tal como tú dices, Sergio, es importante ir comprendiendo como concepto también cuando tú hablas de mente superior y mente inferior de alguna forma, también hay que tener claro que la mente superior es ya un mayor nivel de comprensión, lo mismo que con las emociones, ¿no? También podría decir emociones inferiores o pasiones, como ellos decían, como son las emociones negativas, y una emoción superior que ya tiene que ver con quizás con el amor incondicional. Entonces, yo creo que como que hay que profundizar con lo que está pasando hoy día también, cómo funciona la realidad también, ¿no? Cómo una mayor comprensión de cómo es la vida, de cómo funcionamos, ir más allá de la rutina, de lo común y corriente. Ellos planteaban de eso, ¿no? De ir comprendiendo la realidad en la cual vivimos, porque si tú ya vas comprendiendo esa realidad, te vas como desidentificando de esos problemas, de esas emociones negativas. No sé cómo lo ves. Sí, precisamente lo expresabas muy bien, Edgardo. Ellos ponen mucho la atención en la pasión, ¿no? Ponen mucho la atención en el deseo. Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, los tres hablan de ello. Eh, ¿Por qué? Porque sabemos, y en el mundo en el que vivimos, un mundo pues cargado de exceso de materialismo, es decir, vivimos muy atrapados en un exceso de todo, ¿verdad? Es decir, tenemos dos y Mm, queremos tres, nos invitan constantemente desde fuera a crear necesidades artificiales, vivimos en un mundo muy competitivo. Entonces, cuando entramos en esa energía, lógicamente nuestro ámbito mental, que es muy susceptible a todo lo que viene de fuera, entra también en conexión con eso. Y de hecho, en el inconsciente colectivo lo que tenemos es esa energía. Con lo cual, lo que estamos haciendo es proyectar el trabajo que nos gustaría, el no sé qué, el dinero que, en fin, que no hay que rechazar claro. nada de eso, como decían los estoicos, pero si entramos en una pasión, en una emocionalidad dura, marcada en ese existencialismo de poseer, retener y acumular, como decían los estoicos, por eso, entre otras cosas, ellos hablan de ese desprendimiento, ¿no? Es decir, que una de las virtudes, sobre todo de Epicteto, ¿no? Que viene muy marcado por Claro. su vida de esclavo, habla que para cultivar y desechar el trabajo de la pasión y el deseo es la austeridad. Es decir, que tenemos que vivir una vida lo más austera, sencilla y, en fin, diría, pues evidentemente cuidadosa a todos los niveles para no dejarnos caer y no arrastrarnos por esa mente inferior que sobre todo conecta con esa proyección de futuro y ahí el futuro está el deseo y el deseo está evidentemente la insatisfacción, como dicen los budistas. Es al final un elemento donde lo que encontramos allí es dolor y sufrimiento, porque cuando el deseo nos proyecta hacia atrás o hacia adelante, de alguna manera nos invita a percibir que en este aquí y ahora no estamos cubiertos, no percibimos lo que somos ni lo que tenemos, con lo cual empiezan esos estados de ansiedad, en fin, de inseguridad interior, de malestar, de querer alcanzar algo que de alguna manera no tenemos, ¿no? Con lo cual, y por supuesto a no aceptar la realidad, porque los estoicos si algo defendían, como he dicho, es aceptar la realidad. De hecho, hay un concepto estoico que es el amor fati, se llama amor fati, que hablaban los tres, pero sobre todo de Epicteto, que sobre todo decía amar
a tu destino. La traducción en griego Mm. sería amar a tu destino, ¿no? Es decir, ama lo que es, lo que hay. O sea, no busques con el deseo lo que necesitarías, lo que te falta, lo que te gustaría, porque eso te genera sufrimiento, sino ama tu realidad, ama lo que realmente la vida te trae, lo que corresponde vivir en cada momento, ¿no? Eso sería ese concepto maravilloso, o al menos así lo percibo yo, ¿no? De no Por dejarnos supuesto. arrastrar por la mente concreta, por la mente inferior, sin lugar a dudas. Por ejemplo, el deseo que tú hablas, también yo creo que a veces hay confusión, porque cuando uno desea a alguien, cuando alguien está de cumpleaños, te deseo esto, o qué desearías. Quizás hay una confusión, ¿no? Entre el concepto de un deseo, como tú estás hablando, quizás consumista o insaciable, con un deseo más profundo. Sí. Cómo separar, cómo profundizar en eso? Pues mira, Edgardo, yo como amante del ámbito teosófico, cuando quise estudiar este concepto del deseo, me llevó a profundizar en la obra de Leadbeater. Leadbeater fue un gran teósofo y fue un gran clarividente. De hecho, diría que de los más grandes clarividentes que ha tenido la historia de la humanidad. Él nos ha descrito todos los planos de la existencia, nos ha descrito los diferentes cuerpos, los reinos de la naturaleza. Bueno, en fin, eso era un fuera de serie, ¿no? Y Leadbeater dice, mira, hay tres tipos, una triple tipología. Por un lado, de la mente concreta, de la mente parlanchina, emanan los deseos. Todos esos deseos siempre, siempre nos van a generar dolor y sufrimiento. Son deseos mundanos, deseos, en fin, diría de baja de vibración, ¿no? Finalmente, podemos subir a otro estadio, es decir, cuando poco a poco vamos desidentificándonos de nuestro personaje, vamos poniendo poco a poco al ego, a nuestro ego que está ahí, cada vez más en su sitio, vamos ocupando y tomando las riendas de nuestras vidas y empezamos a vivir un poquito más en esencia. Ahí lo que aparecen son las aspiraciones. Decía Leadbeater, dice, cuando entramos en el ámbito de las aspiraciones, esos deseos de alguna manera de baja vibración se convierten en deseos aspiracionales, es decir, en elementos de más vibración. Es decir, aspiro, por ejemplo, a convertirme en un ser, pues eso, más equilibrado, más ecuánime, más benevolente. Aspiro a una, de alguna manera, a una transformación mucho mayor, ¿no? Finalmente nos dice Leadbeater, cuando ya nos hemos despojado de los deseos o hemos de alguna manera estabilizado a nuestra mente y los deseos poco a poco se van calmando y estamos ya más en contacto con nuestra esencia, ahí están las aspiraciones. Pero si seguimos todavía más y ya no nos quedamos en la mente superior, donde están esas aspiraciones, y somos capaces de conectar con nuestro ser, con nuestro yo superior, ahí aparecen la facultad, una de las tres facultades del alma, que son las voluntades. Es decir, cuando llegamos al alma, cuando llegamos a nuestro yo superior, que cada uno le ponga el nombre que siente y considere, Claro. ahí lo que nace, lo que evoca, son las voluntades, es la voluntad. Ese concepto de los hinduistas de Trishna es el empuje, la fuerza que sale de nuestro interior, ¿verdad? Mm. Que nos envía hacia un camino y que nos empuja hacia una dirección que nada tiene que ver con apegos como el deseo, con retenciones, sino que es algo totalmente de libertad, donde hay amor, donde hay un propósito sano conciencialmente hablando, ¿no? Con lo cual, ese matiz a mí siempre la verdad que siempre me ha resonado mucho, ¿no? Porque vamos viendo cómo vamos mutando a medida que vamos creciendo interiormente, los deseos mundanos, materiales, pues pueden aparecer, evidentemente, pues están ahí y bueno, pues los observamos con suma delicadeza. Cuando ya vamos conectando un poco más con esa mente superior, vamos discerniendo lo que nos conviene, buscamos la verdad, ¿verdad? Buscadores de la verdad, ahí aparece pues esas aspiraciones, aspiro sin lugar a dudas a mi transformación interior y evidentemente cuando ya estoy en el eje, cuando estoy conectado con lo que realmente soy, ahí lo que nace es la voluntad, ¿no? La voluntad de conectado con la vida, ¿no? Es decir, me entrego a la vida, a lo que realmente soy y es la vida y yo, que somos uno, la que me va a poner en cada momento pues lo que realmente necesito, ¿no? Es decir, no aspiro a nada. Buenísimo. Y eso no lleva apego, eso no lleva resistencia, eso lleva
pues, el amor incondicional de lo que corresponde y es, ¿no? Y a eso estamos llamados, ¿no? A vivir desde el alma y a vivir desde la voluntad y no tanto desde el Bien. deseo de la mente, ¿no? Buenísimo, buena explicación, gracias. Gracias También a ti. el concepto de virtud. Lo escribí, proviene del latín virtus, que a su vez viene del griego arete. Adaptándolo a un concepto moderno se traduciría como excelencia, que yo también lo traduzco como a la impecabilidad, también que se habla mucho de ser impecable, y va ligado a la idea de alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos. ¿Cuál, la importancia de eso también, ¿no? De ir desarrollando esa excelencia, la impecabilidad en cada uno de los actos, porque ellos también hablan mucho de las acciones, eh, porque cada acción podemos actuar con virtud o no hacerlo. Entonces, cada acción de alguna forma también nos va definiendo nuestro carácter, nuestra forma y esa impecabilidad. Qué importante todo eso en un trabajo interior, ¿no? Pues muy importante, Edgardo, porque siento que como humanidad, evidentemente no hablamos en general, porque cada vez hay más personas que van abriendo espacio interior, que van tomando conciencia, pero es verdad que vivimos en una sociedad muy mediocre, en una sociedad Mm. donde buscamos lo fácil, donde buscamos los atajos, donde buscamos la vía rápida en todo, ¿verdad? Y cuando hablamos de trabajo interior, cuando hablamos de crecimiento interno, de espiritualidad profunda, eh, los grandes sabios y los estoicos nos lo han dicho, requiere de mucho compromiso, confianza y perseverancia. Es la fe. Esa es la fe de Cristo. Es decir, eso no hay otro camino. Es decir, de hecho, ellos, como decía antes, céntrate en el camino, céntrate en el camino, en la intención de realmente lo que nace en cada momento de ti. Por eso los estoicos, cuando hablan de la virtud, que es un eje principal, nos hablan de sus cuatro grandes virtudes, ¿no? Que por un lado es la sabiduría para los estoicos es el motor de funcionamiento de la vida. La sabiduría no tiene que ver con el conocimiento, no tiene que ver con las ideas, sino tiene que ver con algo mucho más sagrado, con algo mucho más interno, ¿no? Donde está pues esa práctica de buena vida, con ese discernir lo que está bien internamente, lo que no está, el no dejarse arrastrar, como decían ellos, por la opinión de los demás, el buen juicio, ¿no? Y el buen sentido de vida, como ellos decían, ¿no? El tener buen sentido en cada momento de lo que depende de mí, de lo que es conveniente, de lo que realmente yo puedo dar, yo puedo ofrecer, y eso para mí creo que es interesantísimo. En segundo lugar, la Mm. segunda grande virtud de la que ellos defienden es la justicia, ¿no? La justicia para ellos era muy interesante este concepto porque el sentido de la justicia tiene que ver con la ecuanimidad, ¿no? Es decir, busca que tus acciones sean virtuosas para que siempre estés en el eje del medio. De hecho, como habla Siddhartha en su tratado en el camino del medio, es muy estoico. Es decir, mantente siempre en línea media, no te dejes arrastrar por los extremos, mantén siempre ese estado de justicia para que evidentemente puedas cada vez ser más ecuánime, tengas más templanza interior. Para mí eso es capital. Tercera virtud, ¿no? El coraje. Los estoicos defendían el coraje, ¿no? Hay que cultivar el coraje, la fortaleza. Por eso decía lo de la resiliencia, ¿no? A medida que vamos creciendo con esas experiencias intensas que la vida nos trae, porque nos las va a traer. Nadie se va a librar si Mm. tienes más estado de conciencia, si tienes menos, si meditas, si no meditas. Es decir, la vida en esta terrenalidad funciona por polaridades, por juegos, por bailes de opuestos. Pues a veces vas a vivir experiencias que seguramente has pactado antes de bajar, que son intensas y dolorosas de per se, y es ahí donde tenemos la gran prueba, es ahí donde podemos crecer interiormente, es ahí donde podemos cultivar músculo interior. Y por tanto, el coraje, de alguna manera, la fortaleza, es un elemento a cuidar, ¿no? A no decaerse, sino a levantarse y aprender de los aprendizajes que la vida nos va llevando, ¿no? Porque vicisitudes vamos a tener, sin lugar a dudas. Y cómo no, la disciplina, ya lo hemos compartido antes, para los estoicos, la disciplina es un momento, o sea, es una Claro. virtud clarísima, o sea, no hay atajos, no hay atajos, no puede haber atajos con el cultivo del mundo interno, ni que te digan de hacer un curso de 2 días porque vas a alcanzar el nirvana. En fin, todo esto, lógicamente no tiene sentido. Esto requiere, como decían los estoicos, de mucha valentía,
de mucho compromiso y de mucha perseverancia, ¿no? Y autenticidad, como decía el gran Séneca. Es decir, si quieres desarrollar las virtudes más grandes, más importantes, hay que buscar la autenticidad como seres humanos. Y eso es verdad, porque en los tiempos en los que nos movemos, donde buscamos la imitación, ¿verdad? La copia, buscamos parecernos a no sé quién, a no sé cuántos, y nos perdemos en esencia lo que realmente somos nosotros, como ese avatar que hemos venido a encarnar con un propósito muy claro, ¿no? Entonces, recuperemos de alguna manera pues esa autenticidad de pensar, sentir y actuar en la misma dirección, ¿no? Y ahí está la virtud, en enfocarnos en eso, ¿no? En que lo que nace de nosotros sea virtuoso y evidentemente olvidarnos, por eso constantemente, y me acuerdo mucho siempre de cuando comparto sobre estoicismo del budismo, ¿no? Porque constantemente nos invita a despojarnos del resultado, es decir, olvídate, desapégate. Lo que vale es la intención, lo que vale es lo que estás, la energía de lo que estás diciendo, la energía de lo que estás haciendo, la energía de lo que estás pensando. Ponte ahí y observa ese momento, ¿no? Por tanto, esa transitoriedad de la que habla también maravillosamente, por ejemplo, Marco Aurelio nos habla del cambio, métete en el cambio, observa el cambio de las cosas, observa la impermanencia, la transitoriedad. Yo creo que hacen del estoicismo que estas virtudes las tengamos siempre muy, muy, muy presentes en nuestras vidas. Ahora, lo que tú dijiste previamente, que es fundamental en el trabajo interno de cada uno de nosotros, es la constancia y la perseverancia, ¿no? Porque también es como es un mal que tenemos en estos tiempos, el de quedarse, el de partir y no seguir, eh, te agarra la inercia y no, mañana, pasado, y vas dejando cualquier tipo de esfuerzo mayor, que en el fondo también lo hablaba Gurdjieff en sus tiempos, que él hablaba de los desafíos y de estar constantemente, estar ahí trabajando la voluntad. Y me acordaba también de Séneca, el tema de la ira, él hablaba de la dilación como una característica que había que trabajar para no conectarse a la ira, digamos, el dilatar, el postergar de alguna forma, ¿no? Sí, sí, al final Seneca, es que ese tratado es súper acertado que Amplio, la sí. gente lo pueda leer porque hace un tratado sobre la ira impresionante, ¿no? Habla de la dilación, habla de los espacios también temporales, de no aparcar constantemente las cosas que realmente sabemos que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, vamos posponiendo tareas o elementos que de alguna manera sabemos que los tenemos que afrontar pero que no ponemos pues la voluntad, el coraje suficiente para meternos en ellos, ¿no? También habla, Sí, por supuesto, no lo dicen estos términos, pero para que lo puedan entender las personas, como de la dejadez, ¿no? Es decir, cuando nos eso. abandonamos de alguna manera, ¿no? Cuando caemos en la pasividad, cuando caemos en la indolencia, ¿no? Sin darnos cuenta entramos en como un desgaste emocional que de alguna manera nos conecta rápidamente con ese estado de ira cuando de alguna manera viene un estímulo exterior, ¿no? Entonces, Sí. tenemos que estar firmes, ¿no? Es decir, firmes, hablo mental y emocionalmente, evidentemente, y espiritualmente, para tener claro esta ecuanimidad, esta diligencia constante para no dejarnos arrastrar por nuestras propias pasiones, por nuestras propias, en este caso, dilaciones emocionales y nuestros movimientos están ahí, evidentemente, que están ahí, pero que de alguna manera, como dice Séneca, ¿no? Tenemos que ejercer ese poder de observarlos, ¿no? De alguna manera de mantener esa virtud de la paciencia. Y Séneca habla mucho, ¿no? De paciencia y prudencia, las dos P's. Siempre las tengo muy presentes porque es de Séneca, además, que él hablaba siempre de paciencia y de prudencia. Las dos están Sí. íntimamente relacionadas. Seamos prudentes, seamos comedidos de alguna manera, tengamos la templanza, y esto es de Séneca también, la templanza necesaria para poder observar, para poder ver qué pasa y para poder, evidentemente, aguardar sin reactividad a que ese momento de euforia interna traducido en ira
pueda evidentemente dañar a otros, además de dañarnos interiormente, ¿no? Con lo cual, Mm. esa libertad de la que Séneca habla en el Tratado de la Ira, porque al final la ira, lo que de alguna manera, como él decía, nos reduce, nos limita en un espacio de libertad interior, es decir, cuando nos dejamos arrastrar por esas grandes pasiones, por esas emocionalidades tan intensas, lo que estamos perdiendo, lo que estamos limitando es nuestra libertad interior, ¿no? Con lo cual tenemos que estar ahí muy atenta y, como decía Séneca, hay que ser sabios, dice mucho en sus tratados, ¿no? Hay que ser sabios, aprender a ser sabios. Y eso tiene que ver, como decíamos, con el discernimiento, con ver las cosas con mayor claridad, con desidentificarnos de lo que estamos viviendo, de lo que nos dicen, de lo que pensamos, de interpretamos, de todas estas neurosis mentales que gran parte de la humanidad evidentemente sufre, y por eso estamos de alguna manera evocados a veces en un sinsentido, ¿no? De alguna De manera. todas maneras, Iría de por todas ahí. maneras, sí, por eso que, tal como tú planteas también al inicio, es una filosofía absolutamente práctica que uno la puede ir aplicando permanentemente. Por ejemplo, hablaban también de la incomodidad, es decir, enfrentar las incomodidades. Yo me acuerdo también de Carlos Castaneda, no sé si lo has leído, Mucho. de Don Juan, que también Sí, hablaba del pinche tirano, que son esos sí. seres que aparecen en la vida de uno a incomodarnos, y que él los enfrentaba justamente para poder trabajar eso y de ahí ir creciendo. Entonces, eso uno lo puede ir aplicando en el día a día porque lo va viendo, ¿no? Siempre hay personas que a uno lo incomodan o situaciones que a uno lo incomodan y uno trata de escapar, pero en el fondo debería enfrentarse a eso. Sí, al final, de hecho, también habla don Juan, que al final hay que trascenderlo. O sea, eso está ahí, se va a repetir en nuestras vidas tantas veces Mm. como seamos capaces de trascenderlo, ¿no? Porque lo atraemos nosotros, porque esa persona que nos trata de esa manera, porque esa situación que la vida nos plantea, de alguna manera la hemos creado nosotros y está ahí para ser vivida, para ser experimentada y vista desde otro lugar al que habitualmente la estamos gestionando, porque si no, no se repetiría, porque si no, no llegaría a nuestras vidas. Entonces, Cierto. debemos de aprender de esas situaciones, debemos de tomar conciencia de ellas y, evidentemente, cuando ya la hemos trascendido, y eso quiere decir haberla integrado en nuestras vidas, pues evidentemente nada tiene, ya no van a llegar a nuestra realidad. Al final esto es un estado de conciencia y hablamos de vibración. Y si hablamos de vibración, todo llega por ley de atracción y de repulsión. Al final atraemos o repelemos según nuestro estado vibracional. Si yo voy subiendo Mm. mi vibración, si cada vez estoy más conectado, evidentemente, pues voy a percibir y voy a crear una realidad bien distinta a la que estoy viviendo. Por eso la importancia, como dicen los estoicos, ¿no? De mantener ahí esa serenidad, de cultivarla, de ejercerla, de no cansarnos, ¿no? De no caer en esa tentación de creer como el ego espiritual, de alcanzar algo, de ya lo he conseguido. En fin, esto es un trabajo, insisto, de mucha dedicación, de muchas encarnaciones, donde tenemos que ir poniendo semillitas, 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 para que vaya floreciendo, ¿no? Decía Buda Sí. que el ser humano necesita dos vueltas al samsara, ¿no? Es decir, necesitaríamos llegar a 120 años, la primera vuelta al samsara de 0 a 60 y la segunda vuelta al samsara de 60 a 120, ¿no? Es verdad, al final es una bonita reflexión para darnos cuenta que, bueno, que hay que seguir, o sea, que hay que mantenerse con mucha perseverancia y con mucha elocuencia, ¿no? Para gobernar, precisamente, palabra de Séneca, gobernar nuestra ira, ¿no? Para gobernar nuestros puntos débiles y poder atraer otras realidades. Es muy interesante. De hecho, fíjate, Edgardo, que hay un elemento estoico que a mí me fascina, que es le llamaban en el memento mori. Memento Justo te iba, mori. Sí, justo te ¿lo iba a hablar de conoces? eso, sí. Ah, lo Claro, conoces. te iba a Ah, plantear que maravilloso. hablas, que el recuerdo que uno va a morir, ¿no? Permanentemente, que te hace estar como más despierto. Por supuesto, es decir, esto Marco Aurelio en su obra Meditaciones es un tratado de autoobservación, de autovigilancia, de autorreflexión de su propia vida, de sus experiencias, nos relata eso, ¿no? Es decir, de alguna manera, ten presente que la vida, que la muerte y vida, evidentemente, van de la mano, toma conciencia, ¿no? Que
como decía Marco Aurelio, como si fuera el último día de tu vida, es decir, gózalo, entrégate. Bien, ese momento mori yo creo que es muy oriental, ¿no? Porque si algo tienen los orientales es que tienen la muerte desde que nacen, la tienen muy integrada, ¿no? Y por eso tienen esa capacidad para vivir con tanta intensidad, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años, cuando escribí mi primer libro, Vivir sin sufrimiento, me fui a un pueblecito cerquita del Tíbet, que se llama Bután, le llaman el país de la felicidad, ¿no? Tenía mucha Sí, curiosidad sí, sí. por acercarme allí, ¿no? Yo he sido un amante siempre de la cultura oriental y era un país que no había visitado jamás, pero tenía curiosidad porque le llamaban el país de la felicidad y digo, bueno, pues, ¿cómo puede ser, no? Entonces, claro, cuando llegas allí te das cuenta que es un país que no tiene casi medios naturales, no tiene, ay, perdón, medios materiales, no tiene grandes avances tecnológicos, de hecho todo es naturaleza, viven una vida muy sencilla y le preguntas a las personas, oye, pero esto de la felicidad y esto de este concepto de que miden, porque ellos no miden el Producto Interior Bruto económico, sino que lo miden en términos de felicidad. O sea, que si sus habitantes tienen más felicidad o menos. Le explicas, les preguntas cuál es el secreto de esa felicidad y todos apuntan a lo mismo. Es decir, desde pequeñitos tenemos una relación muy íntima y muy cercana con la muerte. Vamos a los cementerios, practicamos la meditación con cadáveres, es decir, o sea, es un tema de conversación, es decir, tenemos a la muerte como aliada, ¿no? Y eso les hace vivir con mayor plenitud. Bien, pues el memento mori de alguna manera nos invita a eso, ¿no? Sabiendo que nos vamos a morir, sabiendo que va a llegar nuestro día, tengamos eso siempre de forma amigable, de forma cercana Claro. para exprimir, ¿no? Para poder experimentar, como decía Marco Aurelio, si te dijeran que hoy es tu último día, pues seguro que cambiaría mucho tu actitud ante la vida, ¿no? Por tanto, yo creo que es un elemento muy interesante y muy bonito a tener muy presente, ¿no? Ese memento Sí. mori, sin lugar a dudas. Hay una frase que dice lo siguiente, que es lo que tú estabas planteando. Preparemos nuestras mentes como si hubiéramos llegado al final de la vida. No pospongamos nada. Equilibremos los libros de la vida todos los días. El que da los últimos toques a su vida cada día nunca andará falto de tiempo. Séneca. Qué Y bonito. también Mm. él, no sé, él parece que habló del premeditatio malorum, ¿no? Que de alguna forma es el tema de los miedos. Que tú ya algo lo planteaste Sí, tanto, es que la práctica de qué es lo que nos da tanto miedo, empezar a profundizar en esos aspectos, cómo poder evitarlo. Hoy día estamos todos muertos de miedo en distintas cosas, que es importante poder trabajar esto. sí, sí, ellos no se esconden, o sea, lo bonito del estoicismo es que no se esconde ante lo que hay. Y de hecho, ellos aprenden a enseñar o enseñan a aceptar lo que hay. Y para mí a mí me suscita mucho la atracción estas enseñanzas, porque no te enseñan como quizás otras tradiciones, no sé, pienso en el cinismo o pienso en otras corrientes filosóficas a desechar, ¿no? A desechar todo lo que realmente podemos entender como nocivo, emociones, a irnos al otro extremo, ¿no? Los estoicos no, o sea, nos enseñan a profundizar en ello, sentar miedo, pues claro que Mm. vamos a sentir miedo. Casi dice que Cristo Jesús en el Monte de los Olivos y Siddhartha antes de llegar a la iluminación percibieron un pequeño atisbo, se dice, de miedo, ¿no? Aunque luego evidentemente llegaron más allá, ¿no? Es decir, el miedo es algo que está ahí y que de alguna manera vamos a tener todos presente y van a estar ahí. Bien es cierto que el miedo puede propulsarnos como factor limitante en muchos casos o transformar esa limitación en una virtud mucho más poderosa. Entonces, pues Séneca nos enseña nuevamente a entrar, a observar dónde está esa limitación, dónde está ese miedo y evidentemente pues a trabajarla, ¿no? A gobernarla de una forma mucho más gentil, con mucha más moderación, como decía antes, ¿no? A gobernarla. Él utiliza mucho siempre este concepto, ¿no? De gobernación, gobernar nuestras emociones, ¿no? Es decir, yo soy el señor de lo que estoy sintiendo, soy el señor o la señora de ese miedo que en un momento dado me paraliza. Bien, pues lo recojo, lo abrazo de alguna manera y le permito que encuentre el espacio que se merece.
y no tanto negar, ¿no? Que estamos muy acostumbrados y nos han educado, mal educado, nunca mejor dicho, a, pues, oye, niño, no sientas lo que sientas, oye, el miedo hay que esconderlo, hay que taparlo, hay que sustituirlo por otra emoción. No, o sea, el miedo va a llegar porque es un mecanismo de supervivencia que evidentemente está ahí para impulsarnos a la supervivencia y otras veces, evidentemente, la gran mayoría, es un miedo artificial creado por nuestra psique porque nos lleva a un futuro incierto donde especulamos de alguna manera algo que nos puede pasar, algo que no vamos a tener y ahí creamos algo, un miedo artificial que se dice. Pero en cualquier caso, si nos damos cuenta, lo mismo, darnos cuenta de que estamos sintiendo miedo, observarlo, respirarlo y seguir avanzando, ¿no? Sí. Evidentemente, ese sería un poquito el Hay spa. un concepto también que se relaciona, que ellos hablaban de la contemplación de los obstáculos, eh, que significa, consiste en anticipar las dificultades que pueden llegar en nuestro camino hacia la consecución de los distintos objetivos que nos planteamos. Y eso tiene que ver con, tú también lo planteaste antes un poquito, que es el tema del control, la dicotomía del control, que lo que está bajo el control nuestro y lo que no está bajo el control, dejarlo, ¿no? O sea, lo Así que es. no podemos controlar, no seguir como enganchado a eso. Así es. De hecho, fíjate, Marco Aurelio en Meditaciones nos regala una herramienta que a nivel, te diría que de psicoterapia es impresionante, que es la visualización negativa. De hecho, también lo habla Séneca y Epicteto lo pasa por alto, ¿no? No lo describe como esa visualización negativa, pero tiende a lo que tú compartías. Es decir, de alguna manera a prepararnos, ¿no? A prepararnos ante supuestos escenarios que puedan haber, ¿no? De índole, en este caso, pues intensa o dolorosa, ¿no? Es decir, vamos creando de alguna manera músculo, ¿no? Ante las situaciones que la vida, sin Mm. lugar a duda, nos va a llevar, que es la enfermedad, que es la muerte, que es la pérdida de un ser querido. Eso sabemos que va a llegar. Bien, pues ellos decían de qué manera ya puedo ir trabajando sobre esos elementos que voy a vivir a través de esa visualización, ¿no? De alguna manera a través de mis virtudes, traerme a este presente, a este aquí y ahora, una realidad que voy a vivir sin lugar a dudas. Y por otro lado decías lo de la dependencia y lo que no depende, ¿no? El control y Claro, lo que no el está en el control. control. Eso es claramente estoico, de hecho es muy de Epicteto. Epicteto se centra en su manual, sobre todo en discernir, ¿no? Claramente entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Y él apunta sobre todo en el trabajo de lo que depende de nosotros. ¿Qué es lo que depende de nosotros? ¿Cómo gestiono mis pensamientos? ¿Cómo gestiono mis emociones? ¿Cómo gestiono mis pasiones, mis deseos? En fin, todo lo que tiene que ver con mis acciones, con mi palabra. Eso depende de nosotros y es ahí donde tenemos que poner nuestra energía, ¿no? ¿Qué es lo que no depende de nosotros? Que es ahí donde estamos siempre atrapados y donde está el dolor y el Mm. sufrimiento en nuestras vidas. Pues en querer cambiar la realidad, en querer cambiar a mi pareja, en querer que mañana no llueva, en querer que, en fin, que la vida sea de color de rosa, en querer cambiar que no voy a enfermar, en que no va a llegar, o sea, todo lo que de alguna manera se escapa de mi propia realidad, eso es lo que debemos desechar, ¿no? Por eso inciden tanto en que cuando llegue un momento intenso o esté atrapado mentalmente en mi telaraña mental propia, pare, me calme y me pregunte, en esto que estoy viviendo, ¿qué es lo que depende de mí? ¿Qué es lo Mm. que depende de mí? Y ahí, pues como decía Epicteto, pues se van desvaneciendo las preocupaciones, ¿no? De alguna manera, las preocupaciones es esa ¿no? Es la acción, la energía que de alguna manera estamos poniendo en algo que todavía no ha acontecido. Es decir, estamos elucubrando en algo que nos puede pasar o podemos recibir, o en fin, Claro. que en este aquí ahora no existe, ¿no? Entonces empieza esa energía pues de malestar, de, en fin, desolación, que es lo que no depende de nosotros. Y eso tiene que ver con esa parte, por eso decía que la parte de Heráclito y la parte estoica van muy de la mano por ese concepto del cambio, ¿no? Por ese cambio del fluye, de adáptate a la vida, adáptate a los ritmos que la vida te va marcando, ¿no? Habrán subidas, habrán bajadas, habrá momentos intensos, habrá momentos menos intensos,
hay momentos de contracción, ¿no? Estamos viviendo momentos también de contracción, las personas, ¿no? Momentos donde hay que soltar, hay que ajustarse a los nuevos tiempos, hay que más trabajo interior. Bueno, hay momentos de contracción, pero luego hay momentos de expansión, donde nos podemos pues transformar como lo hace la oruga, ¿no? Finalmente en sus procesos, en sus transformaciones, acabando en mariposa. Bien, pues ahí está ese trabajo, ¿no? Con lo cual, cuando venga una experiencia intensa, cuando venga algo que nos angustie, cierra los ojos y hazte la pregunta, de esta situación que estoy viviendo, ¿qué es lo que depende de mí y qué es lo que no depende de mí? Y de lo que dependa de ti es ahí donde tenemos que poner el criterio y nuestra voluntad para intentar ser dueños y soberanos de nosotros mismos. Por eso el estoicismo busca constantemente la autarquía, es decir, busca el principio de autarquía, es decir, responsabilidad en uno mismo, en tu cuidado, en tu autoobservación, en tu autovigilancia, como decía Gurdjieff, ¿no? Al final, es que es maravilloso, ¿no? Que en nuestro mundo interior podamos tener Sí. todo lo que necesitamos y no depender de lo externo, ¿no? Me parece brillante, al menos a mí lo veo de esa manera. No, de todas maneras. Y quizás hoy día los principales medios que tenemos son con cosas que no tienen ningún control sobre nosotros. Ah, Por eso las totalmente. teorías conspirativas y todo, y empezar a vivir de eso, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, yo creo que siempre digo que el tema de la conspiración, yo con todo el respeto, como hablar de otras cosas, están ahí, ¿no? Al final es poner la energía en donde uno quiera poner la energía de verdad. Yo, evidentemente que sabemos que la realidad que muchas veces nos muestran no es una realidad, es decir, es una realidad artificial, evidentemente, pero podemos caer en la balanza del extremo, ¿no? De ese extremo que también hablan los estoicos, ¿no? Yo creo más en el trabajo de la espiritualidad profunda de uno mismo, de enfocarnos y poner nuestra energía en buscar nuestro mayor regalo, que es el discernimiento, para ver nuestra verdad, nuestra propia verdad, la que nosotros, tú y yo Sí. y todos los amigos vayamos descubriendo por nosotros mismos, ¿no? Yo creo en ese tema y no malgastar quizás mucha energía en dilucidar, en poner, en fin, pues ya sabemos lo que nos muestran, lo que nos enseñan, pues todo está modificado, está cambiado, pero perderse ahí, pues yo creo que no tiene fin, al menos lo veo yo así, con todo el cariño y todo el respeto. Creo que el trabajo, el camino está, como dicen los grandes maestros, en uno mismo y en seguir creciendo y evolucionando para que esa masa crítica crezca y crezca y crezca, ¿no? Porque al final, si no, nos caemos en un extremo donde, como dicen, ¿no? Los que están despiertos y los que están dormidos. Bueno, yo no lo veo así, porque al final estamos dormidos en algunas cosas, despiertos en otras. Es decir, esto no es, o sea, nadie está despierto, ¿no? O sea, despierto estuvo Siddhartha, los grandes maestros, y pocos seres actualmente han alcanzado ese estado de plenitud, ¿no? Pero no caigamos, yo creo, ¿no? En esas comparaciones y en esos, porque nos volvemos radicales. Y el mensaje del estoicismo es muy claro. Busca el equilibrio, busca siempre la pulcritud interior, busca la diligencia, la ecuanimidad, ¿no? Y eso es camino del medio, ahí no hay extremos, ahí hay unificación, como el Tao nos marca, por ejemplo. Sí. Veamos algunas frases que hay unas frases bien interesantes. Por ejemplo, algo lo dijiste antes también, pero el que tiene mucho desea más, lo cual demuestra que nunca tiene bastante. Pero el que tiene bastante ha conseguido algo que el rico no conseguirá jamás. Séneca. Un poco lo Totalmente. que hablaste antes, los deseos también. La esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. Eh, Su actitud serena y estoica ante la muerte se ha convertido en un ejemplo emblemático del pensamiento estoico. Bueno, lo que planteaste antes de la muerte. La suerte se da la mano con quien trabaja duro. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Tú lo planteaste también recién. Estamos, en realidad, en la vida, si uno empezara a observar la cantidad de tiempo que perdemos en cosas que no tienen sentido, pucha que nos cambiaría mucho, ¿no? De aprovechar cada día en vivir. Estamos permanentemente como sobreviviendo. ¿Qué le podrías decir a las personas al respecto, digamos, lo que estamos viviendo hoy, como es el programa Conversando en Positivo? ¿Cómo ir ocupando el tiempo en mejor forma, en vivir, en vez de sobrevivir?
Sí, al final sobrevivimos, y esto también lo compartían los estoicos, porque somos esclavos de los demás, somos esclavos de alguna manera de una forma de vivir que queremos aceptar, pero que de alguna manera pues, nos han impuesto y no somos capaces de soltar, ¿no? Yo, humildemente y evidentemente no soy un ejemplo para nada, porque sigo aprendiendo, me sigo resbalando y sigo levantándome, ¿no? Pero sí que trato o intento vivir de una forma pues lo más sencilla posible, en coherencia pues con lo que realmente son mis grandes valores, esas virtudes de las que estamos ahora, por ejemplo, compartiendo, ¿no? Ir haciendo camino interior con lo que estamos compartiendo, con compromiso, con confianza, sin prisas, sin objetivos, ¿no? Esto de la espiritualidad no funciona como nos han enseñado en las empresas o nos han enseñado en las universidades, que hay que alcanzar no sé qué estado, que hay que alcanzar qué posición. El camino interior es un trabajo que se hace caminando, paso a paso, ir descubriendo poco a poco, abriendo una puerta, explorando, observando y ver qué pasa. Evidentemente, para ese trabajo está el trabajo de la despersonalización, que a mí me gusta decir. Despersonalizarnos, para mí ese es el gran tesoro que podemos al menos intentar en esta encarnación, es ir dándonos cuenta en nuestro día a día, poco a poco, que evidentemente tú eres Edgardo, yo soy Sergio con este cuerpo, en el lugar en el que cada uno reside, pero que eso de alguna manera es el traje, es el formato, es pues lo que hemos venido para experimentar lo que estamos viviendo, pero hay que poco a poco ir desidentificándonos de ese Sergio, de ese Edgardo, a través de cómo, pues de esa observación, ¿no? De las emociones, gobernar nuestros pensamientos, buscar que nuestras acciones sean lo más compasivas, lo más generosas posibles. Bien, todo eso para mí es espiritualidad, evidentemente, ¿no? Es decir, ir desidentificándonos de esa parte que evidentemente tenemos como personalidad asociada, que está ahí, que hay que cuidarla, que hay que respetarla, como nuestro cuerpo físico, hay que ponerlo al día, hay que ponerlo en orden, hay que gobernarlo, no puede ser que el cuerpo nos gobierne a nosotros. Evidentemente, la parte energética hay que saber cuidarla, hay que saber usar nuestra energía como corresponde, gobernar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y ese trabajo que, insisto, es de mucho compromiso, de mucha Mm. perseverancia, paciencia, nos va haciendo que encarnación tras encarnación, como no se pierde nada, porque en el momento de desencarnar todo lo que hayamos conseguido en esta encarnación, tanto a nivel físico, energético, mental y emocional, eso se queda en los átomos permanentes y evidentemente el desarrollo espiritual alcanzado también se acumula en el átomo espiritual, eso no se pierde, con lo cual se trata de ir poniendo granitos y pasitos para que podamos alcanzar poquito a poco ese cada vez más estado de ataraxia. Pues si conseguimos durante el día no perturbarnos en exceso, pues eso es una conquista interior, ¿no? Para mí eso es un poco el camino, ¿no? Cuidar mucho el cuerpo físico, saberlo y conocerlo bien, cómo lo podemos tener oxigenado, equilibrado, alcalino, para que pueda ser un cuerpo físico sutil. ¿Cómo puedo cuidar mi energía? Que para mí es capital, como decía don Juan Matus, ¿no? No puedes hablar de misión, de nada, si no puedes ensoñar, no puedes recapitular si no tienes energía. ¿Cómo puedo cuidar energía y cómo puedo evitar perder energía? Pues evidentemente hay que profundizar en esa parte y luego pues lo que tiene que ver con el cuidado de nuestra mente y nuestro ámbito emocional. Y eso da para mucho, y eso no se conquista y se gobierna en una encarnación. Eso nos da espacio para ir haciendo y aprendiendo, ¿no? Pero yo creo que Pero al menos puede y no, ser una trabajando en todo lo que tú estás diciendo, la vida se hace muy atractiva, ¿no? Muy entretenida. Es una escuela, Edgardo. Una Yo cada escuela, vez, de verdad, lógico. lo digo de verdad, yo lo veo cada vez como una escuela, ¿no? A veces yo me veo, me río de mí mismo, ¿no? Y observo cómo me Sí. resbalo, ¿no? Y luego digo, ostras, fíjate, ¿no? Fíjate, bien, pues es así, es verlo como una escuela que vamos aprendiendo, hay lecciones que se nos dan mejor, otras lecciones que quizás necesitamos repetir de curso, y bueno, pues en ese viaje, ¿no? Lo que sí que nos enseña el camino del trabajo interior que, como decíamos, no hay atajos, ¿no? Y yo no soy de los que invite jamás a buscar la vía rápida
ni la vía de a cualquier precio, ¿no? Sino que esto, como muchos maestros nos han enseñado, con su vida y obra, requiere de voluntad, ¿no? De querer transformarse y evidentemente pues de cumplir esas voluntades y aspiraciones que tanto nuestro ser, pues de alguna manera ha venido a encarnar, ese Dharma, ¿verdad? Plasmar nuestros dones y talentos. ¿Por qué hay tanta tristeza en el mundo? ¿Por qué hay tanto dolor? Mucho dolor tiene que ver con eso, porque no estamos plasmando el cometido que hemos venido a cumplir. Se nos ha olvidado o quizás Mm, no nos corresponde. Bien, pero hemos venido a aportar algo, hemos venido a sumar, hemos venido a expandir con nuestras capacidades internas. Bien, pues eso requiere también de ponerlo en práctica, ¿no? Si no, consumimos una encarnación y realmente pues no tiene mucho valor, ¿no? Consciencial. Al final, cuando desencarnemos, pues tendremos allí realmente el material que nuestra alma va a absorber y el que realmente vemos que ha sido pues casi imprescindible para, vamos, inobservable para nuestra dimensión interna, ¿no? Con lo cual, mucha humildad, evidentemente, en este camino en el que estamos todos, mucha perseverancia y mucho contento, ¿no? Siempre me acuerdo de que en la espiritualidad me gusta mucho, ¿no? Porque dicen que si hubiera un atributo para definir a Dios, que evidentemente no lo tiene porque los contiene todos y no se puede ni nombrar, pero si hubiera solo uno sería la alegría, ¿no? Conectarnos con esa alegría interior de querer vivir, ¿no? De querer transitar todos los espacios. Me acuerdo de Krishnamurti, que para mí ha sido uno de mis grandes referentes en la vida, ¿no? Un ser humano, pues, en fin, un avatar, diría, ¿no? Y en una de las múltiples, ya las últimas conversaciones que daba en público, se le acercó un periodista y ya llevaba un elevado cierto, un desarrollo espiritual, evidentemente, y le preguntaron, ¿cuál es el secreto, Krishnamurti, a día de hoy, ¿no? Con lo que ha vivido, con la edad que tiene? ¿Cuál es el secreto de su vida, ¿no? De estar siempre en atención plena, que lo veías conectado. Y él podía haber respondido cualquier tecnicismo, cualquier, en fin, que todos hubiéramos pues, asimilado. Y fue muy claro, muy concreto y muy sencillo. Nos dijo, no me importa lo que ocurra. No me olvidaré jamás. No me importa lo que ocurra, ¿no? Bien, pues, ¿qué quiere decir? Pues que estaba abierto, ¿no? A lo que la vida le entregara. Si llueve, llueve. Si pues el naranjo da naranjas, comerá naranjas. Si le diera otra cosa. O sea, entregado, conectado a la vida en esa parte, ¿no? De aceptación plena, de confianza y de profunda aceptación, ¿no? Para mí esa sería la excelencia, ¿no? La excelencia a la que estamos llamados, sin lugar a dudas. qué bonito, qué bonito. Pues una última frase, una que tiene que ver con lo que tú estás diciendo de Krishnamurti. La felicidad es tener lo que deseas. La infelicidad es desear lo que no tienes. Es Sí. decir, vivir con lo que uno tiene y ser feliz con eso, en el fondo. Ese es la gran equivocación, yo creo que la gran mentira del ser humano, ¿no? Que hemos confundido la felicidad o quizás nos han hecho creer que la felicidad es un estado que tiene que ver con lo material, con Claro, el poseer, con el tener. Y los antiguos y los estoicos pues lo vieron muy claro, ¿no? Es un estado de imperturbabilidad que todos tenemos, todos atesoramos, que eso está en nosotros, que sí o sí, da igual la condición de vida que tengas, o sea, da igual donde estés, en el lugar, lo que hagas, eso está dentro de nosotros. Y eso evidentemente está ahí para que florezca, pero para que florezca, como decían los estoicos, hay que crear esas condiciones. Si no, no se por puede, supuesto. no puede emanar eso que hay. Por eso degustamos de vez en cuando, digo de vez en cuando, la felicidad, pues cuando estamos en silencio, ¿verdad? Recogidos, cuando llegamos a conectar con ese estado de gozo, de dicha, pero es algo incausado, no, no responde a, pues no sé, pues que nos hayamos comprado un carro o unos calcetines o hayamos hecho un viaje. Eso es un momento de placer que está ahí, evidentemente, y que hay que disfrutarlo, que hay que gozarlo, no hay que rechazarlo, pero comprender que eso es transitorio, que es impermanente, que está sujeto al cambio. Y la felicidad no. La felicidad es un estado permanente, es un estado totalmente incausado que no responde a nada ni a qué,
sino que es implícito internamente al alma, ¿no? A lo que verdaderamente Sí, somos. Por tanto, debemos evidentemente alcanzar ese estado, pero para vivir desde ahí, insisto, hay que despersonalizarnos de lo que de somos todas para maneras. que poco a poco podamos conectar con esa esencia divina y que pueda florecer eso que los estoicos compartían como la eudaimonía, ¿no? Ese estado de virtud interior suprema, ¿no? Excelsa, ¿no? Conceptos que tú lo has planteado, por ejemplo, no importa lo que te ocurre, sino cómo respondes a lo que te ocurre. Es decir, Sí, es ese después, concepto lo que... Perdón, perdón, no, está perdón, Edgardo. bien. El otro que también lo planteaste, que creo que es muy importante, te conviertes en aquello a lo que prestas atención. La importancia de la atención, de la palabra, de escuchar, pero si nosotros no estamos atentos, en el fondo nos quedamos dormidos, ¿no? No nos recordamos de lo que somos esencialmente. Es así, Edgardo. De hecho, Epicteto habla de que no importa lo que ocurra, sino cómo te relacionas con el qué, ¿no? Y eso para mí siempre es muy interesante. Es decir, el qué no lo vamos a cambiar, el qué va a llegar a nuestras vidas. Claro. El qué va a llegar siempre a tu vida. Da igual el qué, ya ha llegado, la experiencia la tenemos. Bien. ¿Dónde tenemos el mayor gran libre albedrío del ser humano? El mayor, el más grande, ahí en ese momento, en cómo gestionamos el qué. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Que ponemos nuestra energía principalmente en el qué. Nos centramos y nos obsesionamos en el qué. ¿Qué es lo que vivo? Fíjate lo que ha llegado. Y nos olvidamos del cómo vivimos el qué. Y es ahí donde entra el estoicismo, ¿no? Es decir, bien, ya ha llegado el qué, ya está. ¿Qué es lo que depende de ti? Pues cómo vas a reaccionar ante lo que estás viviendo, ¿no? Y eso está en nuestro control y eso está en nuestro poder, el poder no dejarnos arrastrar, ¿no? Me parece interesante. Epicteto pone mucho el acento en esa parte, Sí, ¿no? sí. Bueno, cualquiera capaz de hacerte enfadar se convierte en tu dueño. Efectivamente, efectivamente. De hecho, es muy budista este, ¿no? Hay un pasaje de Buda, ¿no? Cuando le escupen varias veces y él se queda totalmente inmóvil, ¿no? Y uno de sus discípulos, Anupada creo que era, se acercó y quería, maestro, déjame que le haga daño, que le pegue, ¿no? Y Siddhartha, pues, abrió los ojos y no habéis entendido nada, ¿no? O sea, al final, observar lo que ha pasado y observar, pues, esa reacción que habéis tenido, porque ahí está, ¿no? Yo soy, o sea, mostrando ese grado de imperturbabilidad, ¿no? Que habían reaccionado ante ese tema cuando no iba con él lo que le estaban haciendo, ¿no? Y es así, ¿no? El Sí. mantenernos ahí en esa posición, ¿no? Otro tema que hoy día sucede mucho con, yo diría quizás la New Age o con tanta información, es imposible aprender lo que crees que ya sabes. O sea, cuando Sí, nos es convertimos en llenos interesantísimo. de información, pero no está procesada. Efectivamente. Por eso los estoicos, Edgardo, hablan de sabiduría, no hablan de Mm. conocimiento. Utilizan la Claro. razón, evidentemente, pero sobre todo hablan de sabiduría. Y la sabiduría sí que integra el conocimiento, pero en la practicidad de la vida, ¿no? Perfecto. Es decir, Sí. si podemos tener un libro abierto, puedes haber leído 8.000 libros. Hoy en día hay una explosión de información donde digo A, digo B, mañana es C y pasado será D. Bien, pero si no lo filtras por tu experiencia personal, si no lo filtras por tu intuición y si no lo plasmas en tu cotidianidad. Por Mm. eso hay que invitar a las personas a que exploren realmente cuál es su camino, cuál es la vía que les ayuda, pues, a conectar con esa quietud y esa paz interior, que no es la misma y no es la válida para otra persona a lo mejor. Es decir, y ahí está la sabiduría del corazón, ¿no? El saber discernir cuál es el camino, ¿no? El camino de vida. Sí. Mm. Otro tema que también lo conversamos, aquel que se ríe de sí mismo, nunca le faltan cosas de las que reírse. La Claro, al importancia del final sentido del humor, ¿no? es interesante, pero eso conecta con la humildad, ¿no? Fíjate que Epicteto, por ejemplo, y Séneca, siendo quien fue, ¿no? Habla constantemente de la humildad, ¿no? Aprendamos a poner evidentemente no hablan ellos de ego, pero plasmar la humildad en nuestra cotidianidad es poner a nuestro ego en el lugar que le corresponde, ¿no? El aprender a percibir
que estamos caminando, que estamos aprendiendo, que estamos nutriéndonos, que evidentemente no podemos saber de todo, que no sabremos de todo en esta vida, que la arrogancia y la soberbia, como decían los estoicos, matan directamente al hombre, ¿no? Entonces, esa humildad para desaprender y volver a aprender, yo creo que es, sin lugar a dudas, una gran virtud, ¿no? Que nos cuesta mucho a los seres humanos. Después una pregunta que se relaciona mucho con el hoy también. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar antes de demandar lo mejor de ti mismo? Es Así decir, es. dedicarse a buscar cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, qué podemos aportarle hoy día a una nueva humanidad, ¿no? Por ahí va. Completamente, completamente. Al final el estoicismo nos empuja, ¿no? Nos empuja a conectar con eso que hemos venido de alguna manera a compartir. No nos podemos quedar parados, quietos, ¿no? ¿no? Que a veces la gente confunde la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad no es una espiritualidad pasiva, no es una espiritualidad de quedarte en el sofá de Claro. casa, contemplando, meditando. Bien, la espiritualidad exige acción, ¿no? Evidentemente, hablamos de una acción pues con virtud, una acción con sentido. Pero en esa acción, ineludiblemente, tiene que ver con el Dharma, tiene que ver con nuestros dones y talentos, tiene que ver con nuestra misión, tiene que ver con nuestras actitudes internas y aptitudes. Y eso, evidentemente, lo necesitamos plasmar no solo por nosotros, para cumplir nuestro plan, sino porque también se nos ha dado para el beneficio de todos los seres, ¿no? Para que de alguna manera podamos sumar en el colectivo. Si no, no se nos habría dado, sin lugar a dudas. Con lo cual es importante tenerlo presente eso. Y tanto. De todas maneras. Bueno, hay muchísimas, en realidad. Si tratas de agradar a todos, acabarás por no agradar a nadie. El tema de la importancia Autenticidad, personal, ¿no? La importancia sí, personal. por supuesto. La importancia personal, la soberbia, el orgullo. Hemos hablado de la Mm. autenticidad estoica, ¿no? De la que hablaba Séneca. Para mí eso es autenticidad, ¿no? Tiene que ver con esa parte, ¿no? De ser fieles a nosotros mismos, de mostrarnos como somos, mostrar nuestros pues, momentos de debilidad, pues somos en algún momento hay que mostrar pues, la tristeza que podamos tener, pues como seres humanos, no queramos disfrazarnos, no queramos pues, siempre compensar nuestros estados, y eso es muy perturbador, por eso decía, y los estoicos por eso lo aceptan todo, lo integran todo, lo abrazan todo, porque cuando no aceptamos las cosas, cuando las queremos cambiar y querer dar una imagen que en ese momento no podemos dar, nos estamos haciendo daño. Sí, podemos engañar hacia afuera, pero internamente nos estamos haciendo daño porque no estamos siendo nosotros mismos, nos estamos disfrazando, ¿no? De alguna manera. Y eso invita a la autenticidad y a ser uno mismo, ¿no? Nunca mejor dicho, uno mismo. Uno mismo, sí. Guarda frecuente silencio, no digas más que las cosas necesarias y dilas en pocas palabras. Mm. Que tiene que ver con lo otro, ¿no? También, que el tema de observarse y hablar lo justo y preciso. Así es, lo hablábamos antes, Epicteto hablaba mucho de ese autoexamen, esa autovigilancia, de guardar siempre la medida. Si no va a ser algo virtuoso lo que seamos capaces de emanar hacia el exterior, es mejor guardar silencio, es mejor pues ser comedido, donde está la prudencia está la virtud, ¿verdad? Y eso requiere, para cesar nuestra impulsividad y reactividad, que evidentemente todos tenemos, y que es lo que de alguna manera el espacio interior nos va a ayudar a ir canalizando toda esa impaciencia, esa reactividad, mecanicidad de nuestros comportamientos, es precisamente pues eso, aguardar más silencio interior para que se cree esa distancia entre el estímulo que llega cuando yo lo proceso y la respuesta que doy al estímulo, ¿no? Ese es el testigo interno de los budistas, pero eso hay que ensancharlo, hay que crear espacio ahí. Y eso, evidentemente, con la moderación y el silencio, pues vamos conquistando esos espacios reactivos, ¿no? Es un trabajo, es que esto de un día para otro, pues no lo vamos a conquistar. Por eso requiere ir poniendo, pues cada día, mucha autovigilancia, ¿no? Mucho autoexamen, como hablan los estoicos. Bueno, querido Sergio, yo no quiero aprovecharme más de tu tiempo. Quizás, ¿No? como este programa se llama Conversando en Positivo, tanto oro que has entregado, hacer como que, no sé, la última reflexión que quisieras darle a tantas personas que hoy día están viviendo también este proceso de transformación.
que es interno y que también es de la sociedad. Pues yo, Edgardo, animaría, ¿no? Quedándome, hoy estamos compartiendo sobre estoicismo, animaría a las personas y siguiendo a Marco Aurelio a vivir, ¿no? A vivir intensamente, a ser fieles a lo que dicta su corazón, a ser auténticos, a ser genuinos y a dejarse, a entregarse, ¿no? Como decía, a rendirse a la vida, pero a rendirse en el buen sentido, a abrir los brazos con valentía y decirle a la vida, sí, voy a vivir, ¿no? Voy a vivir con la intensidad, con todo lo que pueda ofrecerle a la vida, y evidentemente comprendiendo que hay momentos que van a ser intensos, que vamos a transitar, pero que tengamos esa voluntad de vivir, ¿no? Que tengamos esa energía para decirle a la vida, sí, sí, no sé el tiempo que voy a estar aquí, pero cada día voy a hacer de mi vida un gran reto, ¿no? Una gran vivencia personal. Para mí ese es el mejor, el mensaje más interesante que intento, evidentemente intento, no quiere decir que lo consiga tener en mi día a día, ¿no? Es decir, venga, llega este día, la vida te ha dado la oportunidad de abrir nuevamente los ojos, pues vamos a ver qué podemos dar, qué podemos ofrecer, qué podemos aprender de todo esto, ¿no? Por tanto, alegría por vivir y dejarse, ¿no? Dejarse fluir al ritmo que la vida nos va marcando y abiertos, ¿no? Abiertos a seguir creciendo y aprendiendo. Yo creo que ese sería mi mensaje final, ¿no? Sí, maravilloso, maravilloso. Bueno, ya saben, queridas amigas, amigos, hay mucha información de sabiduría que se entrega a través de los estoicos, de la filosofía, lo que está planteando Sergio. Estamos viviendo tiempos muy intensos, así que hay que poner manos a la obra. Cada uno tenemos que aportar a esta nueva humanidad. Así que les deseamos mucho éxito en su trabajo, desarrollo de conciencia y muchas gracias, querido Sergio, como siempre, por toda tu entrega, tu convicción, tu esperanza, sí, tu fuerza, energía. Así que muchas gracias por todo lo que estás entregando. Gracias a ti, Edgardo, y nuevamente felicitaciones por todo el trabajo de tantos años, de tanta expansión de conciencia, y muchísimas gracias de corazón a ti y a toda tu hermosa y bella comunidad. Gracias de corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, queridos amigos y amigas. Un abrazo grande.